Somos el equipo número 2, que está conformado por Gustavo Chino Barrios, Emanuel Gaitán Romero, Edgar Ranera Ponte Pineda, José Abraham Rivera Brito y su servidora Marilaura Rivera Brito. Les daremos a conocer algunas técnicas de modulación digital. Por introducción, la modulación digital consta en el procedimiento de algunos parámetros de una onda portadora en función a otra señal conocida generalmente como onda moduladora, la cual es una señal digital binaria de 1 y 0 que porta la información para que la misma sea transmitida por un canal. Dentro de este tipo de modulaciones se pueden considerar entre las más resaltantes ASK, FSK, PSK y QAM. Modulación por desplazamiento de amplitud, ASK. Se basa en representar variaciones de amplitud inmersos en una secuencia de datos digitales como variaciones de amplitud en una onda portadora. Esta técnica dependerá directamente de los niveles de amplitud de la señal modular, manteniendo la frecuencia y fase constante. Es decir, que en esta técnica los dos valores binarios, que vienen siendo 1 y 0, de los datos digitales van a tener dos diferentes amplitudes en la onda portadora. Dichas variaciones de amplitud son usadas para representar valores binarios de 0 y 1. De esta manera se puede representar la señal portadora como interruptor on y off. Cuando hay un número 0, en la onda portadora la amplitud va a ser de 0, y cuando tenemos un número 1 en la onda portadora sí habrá una amplitud. Por otra parte, el circuito consta de un interruptor en el cual, dependiendo de la información de la señal modular, elige la portadora correspondiente para este valor. Modulación por desplazamiento de frecuencia, FSK. También se le denomina modulación de desplazamiento de frecuencia binaria, que es BFSK. Consiste básicamente en una señal binaria entre un subtema selector que conste entre dos señales portadoras de la misma amplitud, pero con una diferente frecuencia. Si la señal digital entrante es 1 lógico, se mostrará una mayor frecuencia. Si es un 0, la frecuencia será menor. Quiere decir que cuando consiste en los valores binarios, que es 1 y 0, que cuando es 1, la frecuencia será mayor, y cuando sea 0, la frecuencia será mucho menor. Las portadoras poseen diferentes frecuencias, como la imagen donde dice señal modulante 1, viene siendo el valor binario 1, y la señal modulante 2 viene siendo el valor 0. Y al final la señal modulada viene siendo la representación de desplazamiento de frecuencia. A continuación les hablaré de la modulación por desplazamiento de fase. Este tipo de modulación se caracteriza por variar la fase de la señal portadora dependiendo de la amplitud de la señal a modular, resultando una modulación en fase. A diferencia de la modulación ASK, la señal portadora mantiene una amplitud constante y variaciones en la fase entre 0 grados para un 0 lógico y 180 grados para un 1 lógico. ¿Esto qué quiere decir? Que dicha frecuencia portadora va a generar lo que es las frecuencias necesarias para que la señal original del dato digital se fusione con dichas frecuencias, creando así una señal modulada por desplazamiento de fase binario. Dicha señal modulada se comprenderá de ceros y unos, o sea que cuando dicha señal esté en 0 y va a inicializar de abajo hacia arriba, y cuando dicha señal se encuentre en 1 va a inicializar de arriba hacia abajo.
Sabiendo las formas de ondas que comprenden a este tipo de modulación, sabemos que que el nivel lógico es igual a 0 y se tiene un 1 lógico. Y aquí pues hablamos del ejemplo de modulación PSK, donde se encuentra un desplazamiento de fase binaria. Aquí hay una comparación de la señal original, que es 0011, es la señal digital. La de abajo sería la señal ASK, modulada obviamente. La de abajo sería un ejemplo de la modulación FSK, y al último sería la modulación PSK. Modulación de amplitud en cuadratura. Se basa en los principios de su similar analógica, con la diferencia de que tiene como entrada un flujo de datos binarios, que en este caso tomé de ejemplo lo que es el 8QA, que cuenta con 3 tipos de bits de entrada, que proporciona 8 valores entre el 0 y el 7. A continuación hablamos del diagrama de constelación del 16QA, que maneja 4 bits del 0 al 15. Dicha constelación se maneja en base a cuadrantes. En el primer cuadrante manejamos lo que es valores del 10 al 13. En el segundo del 0 al 4. En el tercero sería del 2 al 6, y el otro sería del 13 al 15. En dicho ejemplo tomé de referencia lo que es el 8QA, que maneja 3 bits del 0 al 7, como habíamos dicho anteriormente. La señal entrante entra por una especie de modulación del 061 al 7, transformados en código binario, y la modulación resultante pues varía según la constelación donde se encuentra ubicada. Y ya para concluir, las industrias que se dedican al área de las telecomunicaciones han venido reemplazando poco a poco las técnicas convencionales analógicas. ¿Eso qué quiere decir? Que poco a poco las señales analógicas están siendo sustituidas por señales digitales. ¿Por qué? Porque las ventajas que representan las modulaciones digitales pues son muchas. Tales son como mayor inmunidad al ruido. Eso significa que hay una protección a la seguridad de los datos, y hay una sencillez de procesamiento. Cuenta con una multicanalización que es un dispositivo de telecomunicaciones que sirve para transmitir lo que es varias señales, varios canales de información a un solo canal de comunicaciones. Y esta es la bibliografía en la que nos basamos dicha información. Y por nuestra parte sería todo.